Isaías capítulo 58. Y vamos a hablar acerca del ayuno, pero de lo que podríamos considerar el original. Vamos al versículo 1. Isaías 58, 1. Si lo tiene, pongámonos en pie y juntos damos lectura a esa porción de la Biblia, a esa porción de la palabra escrita de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Oremos a nuestro Dios. Bendito Jesús, gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por el regalo de tu amor. Gracias porque día a día prolongas tu misericordia. Día a día nos muestras lo bueno que eres, que a pesar de los errores que cometemos, tú cuidas de nosotros, tú envías provisión, tú envías esa ayuda oportuna siempre. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, gracias por habernos escogido, gracias por darnos la oportunidad de hoy reunirnos con libertad para hablar de ti. Quédate entre nosotros, que tu Espíritu Santo impacte y llene nuestras vidas, pues todo te lo pedimos en tu poderoso nombre. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Al hablar del original, al hablar del verdadero, estamos afirmando que de repente hay cosas que no concuerdan con el original. Y hoy por hoy es bien frecuente el que nos topamos con situaciones en las que siempre está el original y el chafa, ¿verdad? Sí, siempre está el original y está el chabela, está la imitación, y usted logra de repente identificarlo y a lo lejos se nota que es pura piratería, ¿verdad? Y usted va identificando las cosas, y de repente, si usted es un poquito seguidor de algo que de cierta marca, usted logra identificar los detalles que lo hacen a uno el original y lo hacen el otro el no ser el correcto. Usualmente la gran cosa está en el tema de la durabilidad de las cosas, en el precio de las cosas, y todo esto viene ahora a ser bastante popular para nosotros, porque el lamentar de mucha gente que tiene su edad dice: no, es que las cosas ya no las hacen como antes, hoy las hacen desechables, hoy nada dura, lo bueno era lo de antes, lo de hoy ya no. Y vamos viendo que en la medida que nos distanciamos de los modelos originales, resta calidad a nuestra vida. En el tema del caminar del creyente pasa que por el pasar de los años, muchas personas, muchas congregaciones, muchas congregaciones de fe han tendido a despegarse del modelo original o de lo que nació oportunamente en el corazón de Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos de la iglesia del primer siglo en lo personal, yo lo leo con mucha melancolía de lo bonito que ha de haber sido allá a ser parte de la iglesia del primer siglo, de la que cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, y cómo era eso que tenían todas las cosas en común. Si alguien necesitaba algo, pues vendían las cosas y suplían la necesidad del otro, de manera que nadie padecía necesidad, pues la Biblia dice que ese era el modelo. Estaban todos unánimes, juntos, en armonía, y uno lo mira como: qué bonito ha de haber sido ese momento. Qué bonito ha de haber sido eso, donde todo era paz y amor, a pesar de que era una iglesia perseguida, a pesar de que era una iglesia que a diario corría su vida a riesgo, porque hablar de Cristo era algo que podía llevarle a usted a la muerte. Hablar de decir que Jesús, el hijo de un carpintero, había resucitado, esa era una razón importante por la cual alguien podía morir, o lapidado, o crucificado, o de la manera más cruel que se le ocurriera. ¿Por qué? Por el simple hecho de que eso era considerado una herejía, pues nadie había conocido la muerte y después decir que ha vuelto a la vida. Eso no era posible.
Sin embargo, se conservaban todas esas características importantes que hacían estar apegado al modelo que Jesús formó, que Jesús diseñó, a lo que Él quería. Lamentablemente, con el pasar de los días nos hemos dado cuenta que muchas personas, que muchas congregaciones y en muchas áreas nos incluimos, nos distanciamos de ese modelo. Porque se prestó más atención a la construcción de templos, a la construcción de, ya no son púlpitos, ahora son escenarios, ya no son servicios dominicales, ahora son shows dominicales. Y un montón de cosas que han venido a hacer que lo original se vaya desvaneciendo. O que aquello que era la esencia se le vayan poniendo cosas o elementos adicionales, que se pierde el centro. Y ahí es donde nos damos cuenta que de repente el mensaje de la cruz se ha venido suavizando. Cosas como esa han sido las razones de mayor peso que nos han orillado a compartir mensajes como los que iniciamos la semana anterior de la serie de la mañana, que se llama Sígueme. A ver cuánto hemos dejado de predicar el mensaje de la cruz en algunos lugares, ahí sí no me incluyo, por el tema de sobarle la espalda a la gente que está congregándose para que no se afecte, para que no se mueva, para que no se dé por aludida, sino que para que sigan llegando. Y de pronto se vuelve más importante agradar a las personas que agradar a Dios. Pero si usted es de las personas que vive para agradar a los demás, nunca va a agradar a nadie. Ni a usted mismo, porque va a vivir para agradar a otros. Ni siquiera para sentirse contento, para sentirse pleno, para sentirse feliz, sino que para ver cómo está la otra persona, cómo están los demás. Necesitamos quitar esa parte de nuestra vida, y no es volvernos egocéntricos, no es volvernos egoístas, es ponernos a pensar un poco más en lo que Cristo quisiera para cada uno de nosotros. Y entre más nosotros nos apeguemos al modelo de Jesús, más agradables somos a Él. En el caso de lo que aquí estaba sucediendo, en Isaías pasaba que la gente estaba viniendo delante de la presencia de Dios a reclamarle que ellos estaban cumpliendo, que ellos estaban haciendo, que ellos estaban poniendo todo de su parte, y aún así ese Dios malvado para ellos no les contestaba. No se atrevían a decirle que Dios era malo, pero sí les quedaba prácticamente entredicho decir: mira Dios, ¿y qué más querés? Si estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, estamos ayunando, estamos buscando tu rostro, estamos aquí y allá. Y entonces viene esta palabra en labios del profeta Isaías para hacerles ver que la manera en que estaban haciendo las cosas era de una manera mecánica, como muy probablemente el creyente contemporáneo la realiza. Y eso es algo con lo cual usted debe tener mucho cuidado, con los trabajos mecánicos en tema de fe. Que cuando usted ve un plato de comida enfrente, por acto de pura mecanicidad, usted hay que orar porque tengo un plato de comida enfrente, no porque me nace en el corazón rendirle gratitud a Dios. Y que al despertar, como yo tengo la costumbre, podrán decir algunos, de abrir la Biblia, y lo hace por un acto mecánico o lo hace por un acto de que quiero que Dios hable a mi vida. Cuando usted va al momento de orar, si es que lo hace antes de acostarse o en el momento que lo realice, lo hace porque le nace en el corazón o por un acto mecánico de que si no lo hago me va a ir mal. Viene a la iglesia, se congrega porque ese es el día que voy, ese es el día que me toca, o porque me nace verdaderamente ir a buscar de mi Dios Todopoderoso. Son dos cosas bien distintas, y lo importante acá es que Dios pesa el corazón de cada uno de nosotros. Dios no evalúa solamente los hechos o lo que nosotros hagamos mecánicamente. Dios evalúa a dónde está su corazón, a tal punto que la Biblia nos enseña que a donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Entonces ahí usted va a notar a qué realmente le pone empeño y a qué no. A qué cosas realmente usted le pone pasión y a qué otras no. Y a veces es un tanto peligroso, porque hay muchas personas que le ponen más pasión a su trabajo o a su hobby o a lo que sea que se dediquen, que a agradar a Dios.
Y el tema de buscar de Dios es como algo complementario, como algo secundario, y en algún momento todos podemos pasar por esos bajones emocionales, por esa intención de desanimarnos o de enfriarnos y demás, pero es ahí donde nosotros debemos estar atentos para reaccionar y recordar que a Dios no le agrado con el hecho mecánico de asistir, con el hecho mecánico de repetir un par de palabras, o el hecho mecánico de, como es el tiempo de cantar, hay que cantar, como es el tiempo de orar, hay que orar, como es el tiempo de la predicación, hay que escuchar. No se trata de hacerlo en ese estilo mecánico, se trata de hacerlo con el corazón. A Dios le agrada que las cosas las hagamos de corazón, porque de lo contrario es vano lo que nosotros podamos realizar. En este capítulo 58, Dios estaba pidiéndole al profeta que hiciera todo lo que en su capacidad estuviera de hacerle ver a su pueblo el error en el cual estaba. Y dice el versículo 58 en la parte final: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hazles ver en qué se están equivocando. Y esto es parte de lo que yo llamo hacer el trabajo sucio en temas de fe, porque no a todo mundo le gusta que le digan que se está equivocando. ¿Conoce usted alguna persona a quien no le guste que le digan que se equivoca? ¿Conoce usted? Un montón, ¿verdad? No le gusta que le digan, mira, eso está mal, eso no es así, me vas a disculpar, van a decir, pero eso no se hace de esa forma. Y son delicados, ¿sí? ¿Conoce usted algún delicado en algún lugar del universo? Y que son así medio vidrio, vea. Y medio, que no les va a decir media cosa porque se resienten, le paran cara, le hacen pucheros, le hacen lo que sea, vea. Pero se resienten, porque no, son delicados. Yo les llamo de otra forma, pero no les voy a decir, son indios, pero en ese momento, uno dice, vaya, le agarró el indio a este, le agarró el indio a aquel, le agarró el indio al otro. Y todas estas cosas suceden por una sola razón, porque no nos gusta ser confrontados con nuestro pecado. El arte está que la Biblia, entre todos los usos que tiene, cuando dice que la Biblia es útil para enseñar, dice también para redarguir, y esa palabra la hemos explicado muchas veces, y por enredada o porque haya caído en el desuso en nuestro español actual, nos damos cuenta que redarguir es confrontar, es decir, mira, esta es la altura que yo digo y por aquí vas tú. Esto es lo que se espera de ti y por aquí vas llegado. Esto es lo que te hace falta. Entonces la Biblia nos redarguye, porque la Biblia nos muestra el estándar que Dios quiere que alcancemos, y por el otro lado nos dice, y te falta mucho y todavía no has llegado. Esa parte es de la que debemos recordar. Si usted en algún momento en administración de empresas a uno le enseñan que no solamente se trata de planificar, que no solamente se trata de dirigir, que no solamente se trata de organizar, que no solamente se trata de establecer ciertos controles. No, usted tiene que evaluar. Si quiere saber si su administración está funcionando, usted tiene que evaluar. No solamente puede pasar dirigiendo, ordenando, planificando, controlando. Usted tiene que evaluar si lo que está haciendo está funcionando o no. ¿A quienes le gustaban los exámenes cuando iba a la escuela? Y usted dice, ¿y este invento de Satanás de dónde salió? ¿Por qué? Vengamos a clase, pero que no nos hagan examen. Mejor tarea, déjeme, profe, decía uno. Y cualquier cosa, pero que no nos hagan examen. ¿Por qué hay que evaluarlo? Porque ellos tenían que saber si algo estaba funcionando. Y había maestros que nos decían, mire, es que yo voy a hacer el examen, y si todos salen mal, y ya cuando se empezaron a modernizar un poquito, dijeron, mire, si todos salen mal, quizás el error está en mí, porque no les estoy explicando bien, o todos ustedes son dundos, ¿verdad? Y así nos decían a nosotros, mire, que si todos salen mal, algo tiene que pasar. Y ahí evaluaban si era el maestro el que no había enseñado bien, o éramos los alumnos los un poquito duros, ¿verdad? Que no nos entraba lo que nos estaban explicando. Pero a veces sucedía que estábamos ahí, poníamos atención y le daban una clase, ¿verdad? Que en la clase 2 más 2 es 4. Ay, usted decía, ve, lo entendí. Y a la hora del examen le salían unas fumazones que a ver dónde las inventaron. Y uno decía, ¿y esto qué es? Ahí la evaluación era para el maestro. Decía, mire, usted está preguntando cosas que no enseñó.
hay que corregirlas. En el caso de Dios es totalmente distinto, porque Él nunca te va a pedir nada que Él no haya hecho antes por nosotros. Dios no te va a preguntar algo que Él no te haya enseñado antes. Dios no te va a hacer o va a pedirte cuentas de algo que Él no nos haya confiado o de algo que Él no nos haya dotado. Es aquí donde nosotros recordamos que Dios nos mantiene en una evaluación permanente. Y yo no sé si usted recuerda esa frasecita bien dura de Mené, Mené, Tekel, Uparsin, vea. Fuiste medido y te encontramos falto. Fuiste medido en ese momento y te faltaba un poquito. Quiere decir, ese es uno de los tantos ejemplos donde nos damos cuenta que Dios nos evalúa para ver si el efecto del Espíritu Santo en nosotros ha hecho mella, ha hecho efecto en los que estamos acá. Y en muchas ocasiones, ¿cómo le llamamos nosotros a los problemas? ¿Otro nombre, sinónimo de problema? Prueba. Y ahora, ¿cómo le llaman modernamente a los exámenes? Les vamos a pasar una prueba. ¿Qué le vamos a pasar una prueba? Porque lo que quiere es evaluar qué tanto has aprendido a poner en práctica el Evangelio. Si el tema del Evangelio es capacitarnos para poderle hacer frente a las vicisitudes de la vida y que mientras estamos acá sigamos haciendo la obra que Dios nos encomendó o la razón para la cual Dios nos puso aquí en la tierra. Porque si para algo nosotros debemos estar seguros, es que Dios no nos puso acá nada más para comer, crecer y reproducirnos y ya. No nos puso para eso. No nos puso para estar robando oxígeno. No nos puso para nada de eso. Dios nos puso en la tierra con un propósito. ¿Cuál es? Cada uno de nosotros lo debe descubrir. Pero acá debemos mantener siempre el pendiente de que Dios quiere evaluar qué tanto ha hecho en ti efecto el Evangelio. Y Dios les envía un mensajero a que le dijera las verdades de ellos. Y mira, anda a decirle que están en rebelión. Es decir, que Dios le había enviado a decir al pueblo, a su pueblo escogido, en labios de Isaías, que le dijera, miren, dejen de ser rebeldes, sálganse de la rebeldía. Y era un trabajo duro el que Dios le había encomendado a él. Esa parte hasta el día de hoy sigue siendo difícil, porque hay gente que teme decir la verdad. ¿No se ha fijado usted eso? Que hay gente que le gusta mejor una su mentirita que les haga feliz. No, es que a mí no me gusta meterme en problemas. Y por no meterse en problemas, ocultan la verdad, dicen verdades a medias, y eso ocasiona más adelante problemas más severos. Dice aquí el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Esto es cuando alguien le está pidiendo a Dios resultados de algo que no está haciendo bien, pero cree que lo está haciendo bien. Y esto hay que quizás no filosofar, hay que reflexionar bastante. ¿Será que yo caigo en esa categoría de exigirle a Dios que haga por mí cosas que yo no merezco? De exigirle a Dios que dé respuesta a peticiones de alguien que no quiere enderezar su rumbo o su camino, de alguien que no quiere dejar de hacer las cosas que está haciendo mal. Eso era el pueblo de Dios. Y Dios le mandó a decir, miren, es que ustedes me mandan a decir que les haga justicia, pero si ustedes son los injustos. Ustedes me mandan a decir a través de sus oraciones que quieren que les haga un milagro, pero ¿y cómo les voy a hacer un milagro? Sería premiarles lo irresponsables que son conmigo. Sería celebrarles lo hipócrita que han sido conmigo. Eso le estaba diciendo Dios a su pueblo en este escenario. Y usted sabe muy bien que si un niño ha hecho cierta rebeldía, ha hecho cierto berrinche, usted no le puede dar algo aunque lo tenga, aunque quiera. ¿Por qué? El niño o la niña va a entender que esa es la manera de alcanzar las cosas. Y si se tira al piso y llora y patalea y bota las cosas y todo lo demás porque quiere cierta cosa, si usted se lo da, en lugar de hacerle un bien, le hace un tremendo daño porque le está enseñando que esa es la manera de conseguir las cosas. Ahora, ¿qué pasaría si en este preciso momento Dios te da lo que tanto anhelas?
dirías, está bien lo que estoy haciendo. ¿Y habrá alguien aquí esta tarde que no esté pecando? ¿Algún santo, santa? Vamos a ver. Entonces, si Dios en este momento te da la mayor petición, el mayor anhelo de tu corazón, sería una manera de estar aprobando tu estilo de vida. Y la mentalidad del ser humano es que ya alcancé lo que quería, pues ya no me esfuerzo. Si ya tengo lo que quiero, ¿para qué me voy a esforzar? Por el contrario, mientras yo no he tenido o no he obtenido lo que tanto anhelo, yo me sigo esforzando. ¿Sí? Esa es la lógica. Esa es la lógica del pensamiento humano. El pensamiento de Dios no lo podemos entender, pero la lógica del pensamiento humano es que si aún no llego, si aún no obtengo lo que quiero, si aún no logro lo que anhelo, entonces me sigo esforzando, me sigo preparando de tal forma que un día Dios diga, aquí está. Pero si en este momento Dios nos premiara con nuestro milagro, muchos quizás ni estaríamos acá. Y ahorita anduviera disfrutando de las bendiciones de Dios. Y ahorita quizás dijera, no hombre, si Dios me ha dado esto, Dios me ha dado lo otro, es para disfrutarlo. Y Dios pasara a una segunda, a una tercera, a una cuarta posición. Por eso les repito lo que hace unos meses aprendí de parte de Dios. ¿Cuál es ese famoso tiempo de Dios? Yo creo que decir no es el tiempo de Dios es un tanto erróneo, pues porque donde Dios habita no hay tiempo. Él es un ser eterno, Él no está ligado por el cronos, vea esa palabrita griega que donde se derivan todo lo que nosotros conocemos como cronómetro y todas esas palabras que tienen que ver con este momento en el cual nosotros nos movemos y que precisamente está totalmente relacionado a ese movimiento de traslación de la tierra y de rotación. Entonces ahí están las 24 horas, ese es nuestro movimiento. Eso es a lo que nosotros estamos ligados, eso es a lo que nosotros estamos amarrados, a los días de 24 horas, pero donde Dios habita no hay tiempo. Tan definido está en la palabra que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que si Dios le dice, no hombre, solo espérame un día, pueden ser 1000 años. Pero también si te dice, no, espérame 1000 años, puede ser mañana. Porque donde Dios habita no hay tiempo. Y meternos eso en la cabeza cuesta un poquito. Y nos hemos mejor acostumbrado a decir, es que no es el tiempo de Dios. Momento, Dios no necesita que pase el tiempo. Probablemente nosotros digamos, no, para que esto dé resultado, este proceso legal en el que estoy, qué sé yo, necesitan pasar por lo menos, me dijeron, unos 4 años. Pero si Dios quiere, eso puede ser ahora mismo, puede ser mañana. Porque donde Dios está, no hay tiempo. Donde Dios habita, no hay tiempo. Entonces Él no está limitado por esa parte. Pero, ¿qué vendría a ser esa parte de entender cuál es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es aquel donde si yo tuviera, o dicho de otra forma, si yo obtuviera de Dios lo que tanto anhelo, aún seguiría estando en su presencia. Ese es el momento de la bendición de Dios. Cuando aún teniendo lo que tanto anhelo, yo seguiría en su casa. Cuando aún habiéndome Dios quitado lo que quiero que quite de mi vida, aún seguiría adorándole. Cuando Dios proveyera lo que tanto anhelo que Él provea, aún seguiría siendo Él prioridad 1 en mi vida. Pero no sé si a usted le ha pasado o usted conoce a algún cristiano interesado que mientras estaba pasando por las aguas no fallaba. Y ahí estaba, servicio, oraba y oraba y hacía todo porque estaba necesitado. Pero un día Dios le dio su milagro. ¿Y qué pasó? No lo volvimos a ver. A saber qué se hizo. Sus oraciones ya no eran tan constantes. Su fe había disminuido. Su manera de tener una relación con Dios ya no existía. Y se empezó a llenar de pretextos y de excusas para marcar distancia entre Dios y su persona. ¿Ha visto usted algún caso de esos? Creo que todos, o si no hemos sido nosotros mismos, hemos visto que alguien hace exactamente lo mismo. Entonces, el tiempo de Dios, lo que llamamos comúnmente el tiempo de Dios, es cuando aún teniendo lo que tanto anhelo, seguiría buscando de continuo el rostro de Dios. Ahora bien,
Este pueblo estaba diciéndole a Dios todo lo que hacía. Y le decía, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, que es lo que leímos en el versículo 3. Pero la verdad es que Dios se lo empieza a confrontar y le dice la segunda parte del 3. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. ¿Qué pasaba en este momento? La gente religiosa de la época, como en el presente, querían en alguna forma decirle a Dios, mira, si hasta ayunamos, Dios. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno tiene que ver con el abstenerme de algo, ¿cierto? Por eso es que el primer tiempo de comida nuestro, ¿cómo se llama? Desayuno. Yo voy a quitar el ayuno que he tenido durante la noche mientras estuve dormido. Aunque hay algunos que se levantan a abrir la refri a las 2 de la mañana y tragan cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo normal es que usted está en ayuno durante ese tiempo. Durante ese tiempo usted no ha ingerido alimentos, se ha abstenido porque usted está en reposo, está descansando. Y el primer tiempo es el desayuno. Voy a romper el ayuno, voy a quitar el ayuno. Entonces, cuando hablamos del ayuno en términos espirituales, es cuando yo me abstengo de algo. En el caso de la comida puede ser una de esas cosas, para someter mi carne. Es decir, el hecho de comer es una necesidad fisiológica. Nosotros necesitamos comer, es una necesidad fisiológica. Y eso lo pide la carne, porque la carne es la que se debilita. La carne es la que necesita de esa energía. Y esto es con el único propósito de decirle a Dios, mira Dios, no le voy a hacer caso a lo que quiere mi carne y voy a través de esto a hacerme un poquito más espiritual. Dicho de otra forma, o algún tip que pueda funcionar para aquel que practique el ayuno, es que cuando yo estoy ayunando, cada vez que me dé hambre es una recordación de orar. Es una recordación de orar. Y aquellos que somos un poco hambrientos y nos rugen a cada rato las tripas, entonces hay que orar más. En ese ayuno usted ora más y ora más y ora más, porque está con ese constante recordatorio de, pero ¿qué es lo que yo estoy demostrando? Que puedo someter mi carne porque mi espíritu es el que me fortalece. Pero hay gente que es bien poco voluntariosa, ¿sí? Que de repente siente algo y ya no puede. Y ya no puede continuar y ya no se esfuerza un poquito. Aquí hay gente que si no toma café en la mañana dice que le duele la cabeza. ¿Conoce usted alguno de esos? A eso pasa en muchos. Y está tan acostumbrado a la drogadita diaria que dice, no, si yo no hago esto, a mí me duele la cabeza. Hay otros que quizás les pasa como a mí, que cuando no comemos andamos bravos. ¿A alguien le pasa eso? ¿Verdad? Y uno anda enojado porque no tiene hambre y sin comida en el estómago uno no puede pensar bien, ¿verdad? Entonces, eso pasaba aquí. Había gente que decía, yo estoy ayunando. Sí, mira, le decía, pero ¿de qué sirve que ayunéis si como andas hambre, venís bravo y venís a desquitar tu hambre con todos los empleados? Eso es lo que le estaba diciendo acá a la gente que pensaba que se estaba congraciando con Dios. Entonces no haces nada, hijo, porque estás por un lado queriéndome agradar a mí, pero como andás mal de tu temperamento porque no has comido, en lugar de ayudarte, el ayuno es en contra. Mejor come bien y trata bien a la gente, pero no vengas a decir que me estás agradando a mí. Esto es lo que en forma natural podríamos decir que Dios estaba reclamando en labios del profeta a la gente, y le dice que vuestros ayunos buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios te llama a un cambio de actitud. Si vas a hacer cosas por agradarle a Él, hagámoslo en el correcto sentido. Hagamos las cosas diferentes. Siempre se ha dicho que no podemos esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Pero a la mayoría de los que estamos acá nos aterra un poquito el cambio. Hay otros no, que a otros les gusta el cambio.
Hay otros que son bien aventados para el cambio. Algunas mujeres son bien aventadas para el cambio. Un día andan rubias, otro día pelinegras, otro día pelirrojas, otro día fucsia, otro día verde. Ay, andan como que es arcoíris la cabeza, pero les gusta. Y uno dice, qué aventado, qué bueno que no tienen tanto temor al tema del cambio. Pero hay otros que en alguna forma quizás un poquito más conservadores, ¿verdad? Y desde que va a tercer grado se peina de la misma forma, ¿verdad? Y así, porque la tradición se nos pega, pues, y tememos al cambio. Tememos a que las cosas, y otro que ya no nos podemos peinar, pero y que eso es cosa que viene por añadidura. Pero en ese momento uno dice, bueno, ni modo, ¿verdad? Ni modo, pero a mí me gusta cuando hay gente que no tiene problema, que viene una moda, viene otra, se la cambia, se la quita, y hay otros no. El tema de la parte espiritual es un tanto más difícil, porque algunos queremos obtener nuevos resultados de Dios, pero hacemos exactamente lo mismo. Si yo no puedo esperar resultados diferentes si estoy haciendo exactamente lo mismo. Si yo no estoy obteniendo lo que quiero, si yo no estoy teniendo la vida que anhelo, algún cambio tengo que hacer. Y debo de asegurarme y tener la tranquilidad de pedir con tanta sabiduría a Dios de cuál es el cambio que tengo que hacer para que las cosas sean de bendición en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que arreglar para que las cosas empiecen a marchar bien con lo que yo anhelo para el propósito de Dios en mi vida? Es necesario que dejemos de hacer las cosas de la misma forma si no nos está funcionando. Si están funcionando, manténgalas así. No arregle lo que funciona. No arregle lo que está funcionando. Pero si algo no está funcionando, arréglelo. Hay que trabajar en ese sentido. Dice el versículo 4 al final: no ayunéis como hoy. Deja de hacer las cosas como las has estado haciendo hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, para que Dios atienda el clamor de lo que nosotros estamos pidiéndole. Dice el 5: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Acá Dios les estaba recordando la manera en que Él les había enseñado a hacer las cosas. Y acá es donde la gente había empezado a cambiar un poquito la manera de hacer las cosas. Hay algo que se llama silicio. ¿Alguien tiene una idea de qué es ese silicio? ¿Una ideita? ¿Silicio? Bueno, el silicio es un material parecido a lo que en salvadoreño conoceríamos como yute. ¿Conoce qué es yute? Perdón, ¿no conoce? Ok, bueno, el yute, el material como de lazo, pues. Entonces, ese material áspero como el lazo, ¿verdad? Como los costales, ¿sí? Ese material así un poquito áspero a la piel. Cuando usted estaba ofreciendo sacrificio a Dios, la ley dictaba que usted debía ponerse un abrigo de silicio. Pablo incluso dice que se cubría de silicio, y eso era señal de que alguien estaba ofreciendo sacrificio a Dios. Entonces imagínese que usted se pusiera uno de por abrigo, uno de esos costales como los del café, eso áspero sobre su piel. Y aquella picazón, vea, como cuando compren Génesis, ¿sí? Entonces usted agarra la gran picazón, vea, y la gran picazón. Y eso era el hecho de decir, no se desconcentre, sino que usted tiene que adorar a Dios. Y tiene que ignorar la picazón, la incomodidad de la carne, porque está buscando agradar a Dios. Eso es lo que dictaba la ley. Pero vino la gente y quiso contemporarizar las cosas. Y bueno, no, yo no voy a hacer un abrigo, yo voy a hacer una cama. Entonces se acostaba y parcialmente estaba cubierta de silicio, pero lógicamente usted no puede estar acostado de los dos lados, ¿vea? Sino que solamente había parcialmente incomodidad. Se acostaba de espalda, pues había incomodidad en su espalda; se acostaba de frente, había incomodidad en su frente. Pero eso no fue lo que dijo Dios. Y dije que se vistieran de silicio, no quisieran una cama de silicio. Entonces todas estas cosas llevaban al hecho de decir, miren, están haciendo las cosas como ustedes quieren. No están haciendo las cosas como yo definí en la palabra. Ustedes están haciendo las cosas a su antojo, como a ustedes les parece cómodo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Pero eso pasa.
Eso pasa, que muchas personas tratan de hacer las cosas a su manera, y acá en el tema de seguir a Cristo se deben de hacer de una sola forma, a la manera de Cristo, a la manera de Jesús. Ahora, esta parte nos hace darnos cuenta de algo importante, que aquí dice claramente en el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dios les estaba diciendo aquí, miren, ustedes quieren lograr cosas haciéndolo más fácil. Para mí, en lo personal, venir a la iglesia no me cuesta. Para otros quizás sea un tanto difícil, para otros sea una lucha diaria. Para mí no. Entonces no puedo decirle a Dios, Dios, si yo no fallo a ningún culto, si yo ahí estoy todo, Señor, si yo no falto a ninguno de los servicios, si yo estoy en esto, yo estoy en lo otro, y estamos en reunión, porque Dios sabe, Dios conoce mi corazón y sabe que para mí eso no es un sacrificio, eso no es algo que me cueste. Entonces Dios dice, hey, se están yendo por las ramas. Pero lejos de eso, lo que sí verdaderamente cuesta es cambiar, moldear nuestros temperamentos, moldear nuestras actitudes, corregir todas esas cosas de las cuales cada uno de nosotros tiene por defectos. Entonces viene Dios acá a hacerles preguntas importantes. Ustedes se han querido quedar con lo sencillo y han perdido lo esencial. Allá en el libro de Levítico, si usted tiene la oportunidad de leer, ahí están todas esas cosas que Dios ordenaba. Y por ejemplo, en el caso del que dice el versículo 6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? Habían fiestas, habían celebraciones en aquel momento. Por ejemplo, el año del jubileo. Y ese año de jubileo se celebraba cada 7 semanas de años. Es decir, ¿cuánto es 7 por 7? 49, vale, cabal, fuimos. Entonces, después de los 49 años, el año 50 era el año del jubileo. Y en el año del jubileo había que soltar a todos los esclavos. Pero como el pueblo de Dios era buxólogos, ya cuando era el año 48, ya no agarraban esclavos. No, después del jubileo, porque muy poquito los voy a tener. Y la gente quería pagar sus deudas y le decía, mire, le voy a dar a mi hijo para que lo haga esclavo. Sí, pero se lo voy a agarrar después del jubileo, porque ahorita muy poquito tiempo lo voy a tener y en un año no me termina de pagar todo lo que usted me ha pagado. Así que en 2 años se lo recibo. Y Dios dijo, no es así, no es así, no es así. ¿Ya he escuchado esa frase que dice que el salvadoreño es animal? Sí, ¿verdad? ¿Conoce usted alguno? No lo mire, solo piense en él. Esa persona, esa actitud, esa situación no funciona con Dios. No funciona con Dios. A Dios no le podemos jugar de esa forma. A ver si le saco por este lado partida, a ver si lo otro, a ver si aquello. A Dios no le podemos encontrar así, porque Él es justo. Él es justo, Él es recto, Él es correcto, Él no falla. Y en este caso nos damos cuenta que la gente quería encontrarle el lado más blando a Dios. Y Dios dice, es que a mí lo que me desagrada es que quieran hacer las cosas en deshonestidad. Es que a mí lo que no me gusta es que ustedes se quieran ir por la tangente. Es que a mí lo que no me gusta es que yo les di la mano y ustedes se agarraron el codo. Es que lo que yo no les apruebo es que ustedes conocen la ley y no la hacen. Entonces Dios les dice, ese no es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno no es solamente aguantar hambre. El verdadero ayuno es que cumplan con todas estas cosas que yo he dejado establecida en mi palabra. Entonces acá la gente era confrontada con la verdad y les decían, es algo más real lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dios no quiere las cosas superficiales. Dios quiere las cosas más profundas de nuestro corazón. Y en esa parte es donde nos damos cuenta, ligándolo muy bien a lo que esta mañana compartimos, si Dios dijo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que ¿quiénes van a entrar? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es algo profundo, no es algo superficial. Hacer la voluntad del Padre no es solo venir a la iglesia, no, es venir a la iglesia a lo que vengo.
El tema de hacer la voluntad del Padre no es cantar una alabanza, es ponerle atención a lo que le estoy diciendo porque sé que eso es para Dios. El que dice Señor, Señor es el que viene a servir, pero el que hace la voluntad del Padre es cuando pone todo su corazón en el servicio porque sabe que le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son dos cosas bien distintas. Por eso es que a Dios no le agrada las cosas superficiales, a Dios le agradan las cosas de fondo. A Dios le agradan las cosas que verdaderamente nacen en el corazón. Es acá donde nos damos cuenta de que siempre va a existir las cosas verdaderas, las cosas superficiales. Y necesitamos nosotros ser bastante claros, bastante honestos con nuestra vida y volvernos más reales, más realistas también en la parte de agradar a Dios hoy que podemos encontrarle. Dice aquí la parte del versículo 7, la parte primera del versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Estas cosas son de las que Dios dice, miren, es que se han querido ir por las ramas y se han olvidado de lo esencial. Cuando yo vuelvo al modelo original, cuando yo vuelvo a lo que Dios realmente quiere para mi vida, dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y su salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es decir, que hasta que yo cumpla con lo que Dios realmente quiere para mi vida, entonces voy a ver la luz del sol brillar. Entonces voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida. Entonces voy a ver manifestadas todas las obras de bendición que Dios ha prometido en su palabra para todo aquel que cree en Él y le sigue. Pero esa palabra, siempre que usted la encuentra en la Biblia, dice entonces. La primera palabra es entonces. Esa palabrita entonces quiere decir que hasta que se haya cumplido todo lo dicho anteriormente. Eso significa entonces. Eso significa entonces. Allá en matemática usted ponía 3 puntitos así como un triángulo. Decía, eso significaba por lo tanto, ¿sí? Entonces todo eso quería decir, bueno, después de que hice todo esto, esta es la demostración. Usted ponía esos 3 puntitos en matemática y significaba que todo lo anterior le permitía concluir lo siguiente. Acá Dios establece esa palabrita que dice entonces. Y cuando Él dice entonces es una vez hayas cumplido todo lo anterior, entonces vas a poder ver esto. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Nacer la luz en nuestras vidas. Es decir, que ya no vamos a vivir en tinieblas. Es decir, que ya no vamos a ver las cosas negativas en nuestra vida, sino que vamos a ver ese respaldo de Dios. Porque dice que irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La retaguardia es un término de guerra que significaba aquella persona que cuidaba las espaldas del batallón, que cuidaba las espaldas de los combatientes. Y esto es de lo que nosotros debemos recordar. Dios nos llamó a su servicio. Dios nos llamó a ser parte del ejército de salvación, del ejército de Cristo. Y dice, mire, la gloria de Dios va a ser la que nos proteja. La gloria de Dios va a ser la que va a venir sellando todas las cosas que nosotros hagamos cuando demos cumplimiento a lo anteriormente dicho. Y el 9 cierra diciendo así: entonces invocarás y te oirá Jehová. Esto es todo lo bueno que empieza a regalarnos Dios por cumplir lo anteriormente dicho. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Tendremos a disposición el poder de Dios para nuestras vidas porque hemos hecho su voluntad. Y dice más adelante en el 9: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Necesitamos nosotros empezar a dar cumplimiento a eso. ¿Cuál es el dedo amenazador? Aquella persona que solamente vive señalando, condenando, este hacia aquí, este hacia allá, aquel es esto, aquel es lo otro. Si una de las peticiones que yo tuviera a Dios es decirle: Señor, si pudiéramos corregir o quitar una sola cosa del mundo, yo quitaría los chismes. ¿Sí? ¿No quisiera usted también? Y eso sería una gran bendición, vea. Que le cortara la lengua a todos los metidos, vea. Entonces ahí uno mira y uno dice: ¡ay, qué bendición! Porque eso haría muchísima menos división.
en los ministerios, en los lugares de trabajo, en las familias, en los hogares, en los matrimonios, entre los hermanos, entre los hijos. Todo sería una gran bendición. Pero dice aquí la Biblia que todavía hay gente que habla vanidad. Y esas cosas empiezan a hacerse un tanto tendenciosas, porque al hablar vanidad empiezan las envidias. Al hablar de vanidades empiezan las disensiones, los pleitos y un montón de cosas. Y dice el 10: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, que hasta nuestros peores momentos van a ser una gran bendición si hacemos lo que Dios nos manda. Imagínense que hasta los momentos duros dice: hey, van a ser como el mediodía, todo va a estar bien. ¿Por qué? Para gloria de Dios. Así que esta tarde, a la luz de este mensaje, lo único que le invito y le animo es que busque apegarse al modelo de Dios. Porque si algo puedo decirle es que el modelo de Dios sí funciona. Y la Biblia dice que si obedecemos a su palabra, su gloria será nuestra retaguardia. Que si obedecemos sus ordenanzas, Él estará detrás de nosotros, respaldándonos, empujándonos, motivándonos, alentándonos a continuar. Y nos daremos cuenta cómo todo lo que ahora es dolor, mañana será testimonio para honra y gloria del Padre. Oremos a ese Dios todopoderoso en esta hora. Bendito Jesús, gracias por tu palabra que es santa.